Bienvenidos al podcast Aliviando el Sufrimiento Humano. En este podcast hablaremos sobre salud mental, neurociencia, psicoterapia, trauma psicológico y tendremos conversaciones con los héroes alrededor del mundo que están aliviando el sufrimiento humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de este podcast que se llama Aliviando el Sufrimiento Humano. Y para empezar este podcast, pues tenemos un invitado de lujo, nos tocó tener un gran padrino, está con nosotros el doctor Ignacio Nacho, como a él le gusta que le digan, Jarero. Para quien no conozca al doctor Jarero, le doy una breve introducción. El doctor Jarero, pues es fundador y presidente de la Asociación Mexicana para la Ayuda Mental en Crisis, es fundador y presidente de MDR México, del Centro Internacional de Psicotraumatología y del sitio acreditado de entrenamiento y educación de la Green Cross Academy of Traumatology en la República Mexicana. Es doctor en educación con especialidad en psicología social avanzada, doctor en filosofía con especialidad en psicología, maestro en psicotraumatología y maestro en psicoterapia. Él es certificado como entrenador de entrenadores por el Instituto MDR México y bueno, sin duda es un gran autor e investigador. Él tiene el premio Francine Shapiro en noviembre del 2007 por su contribución científica al MDR, premio a la trayectoria en el campo de psicotrauma por la International Society for Traumatic Stress Studies y premio al liderazgo de la respuesta internacional en crisis otorgado por la International Crisis Critical Incident Stress Foundation. Pues Nacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oscar, muchas gracias. Me siento muy honrado de apadrinar esta nueva iniciativa de Newman Institute. Muchas gracias. Nacho, y si me permites comenzar esta conversación, yo te haría esta pregunta. Fíjate que el otro día alguien me decía, oye, ¿cómo fue que terminaste como psicoterapeuta, no? Como que de niños, nunca ningún niño dice, oye, de grande quiero ser psicoterapeuta, ¿no? ¿Tú de niño qué querías ser, Nacho? Yo quería ser presidente de México. ¡Wow! Pues bueno, eso sería genial, ¿eh? Porque la salud mental de nuestro país avanzaría bastante. ¿Cómo fue, Nacho, que terminaste como psicoterapeuta? ¿Cómo te encontraste con este mundo del MDR? Bueno, fue hace muchos años cuando mi esposa Lucina Artigas, que es la creadora del abrazo de la mariposa, ya hablaremos de lo que es el abrazo de la mariposa, y yo éramos terapeutas psicocorporales y habíamos terminado la maestría en psicoterapia de parejas, atendíamos a parejas, después nos dimos cuenta que no tienen remedio ya las parejas. Es broma, es broma. Y estábamos atendiendo una conferencia de terapia sistémica, o sea, familiar, cuando pasamos por uno de los salones y vimos las siglas EMDR. Y nos llamó mucho la atención, era 1997, wow. Entramos y estaba una norteamericana hablando de la terapia MDR con mucho entusiasmo. Y pues nos entusiasmó, éramos muy poquitos, yo creo que éramos menos de una docena de participantes, nos entusiasmó, nos dijo que ella se había entrenado con la doctora Francine Shapiro, pero en la parte 1 del entrenamiento básico, y que ella tenía autorización de la doctora Shapiro de ser entrenadora. No sabíamos que nos estaba mintiendo, por supuesto. Entonces, fuimos a su casa Cuernavaca, mi esposa Luz y yo, y bueno, nos dio el manual original del instituto, que en esa época estaba escrito en piedra, te daba un trozo de roca de tan antiguo que era, ¿no? Y poquito tiempo después, el huracán Paulina devastó las costas de Guerrero y Oaxaca. Entonces, con ese entrenamiento que nos había dado de primera parte esta señora norteamericana, Lucina y yo,
al ver las imágenes devastadoras en la televisión de lo que le pasaba a nuestras hermanas y hermanos en Guerrero y Oaxaca, pues organizamos un grupo, un equipo de terapeutas eh, y nos lanzamos a Acapulco a trabajar durante 15 días. En enero de 1998 llegamos a Acapulco, según nosotros entrenados en terapia MDR. Y en lugar de encontrar a 10 personas el primer día en la Casa de la Cultura de Acapulco, encontramos casi 300 personas. Wow. Y ahí comenzó, ahí nació el abrazo de la mariposa. Después fuimos a una hora de distancia, algunos días después, a ayudar a los niños y niñas de una escuela que ya no existía la escuela, se le había llevado el agua. Y entonces al llegar, el reto fue cómo aplicamos la terapia individual MDR, pero en un formato grupal, pues porque Claro. no podíamos 4 de nosotros que íbamos con todo el, el grupo de niños, había una treintena de niños, y Lucy, otra vez fue Lucy la que encontró la solución. eh, se comenzó a jugar con los niños, tenemos las fotos históricas en arena, o sea, la escuela estaba lejos del mar, pero en la playa, abajo de un árbol de mango, Ujú. tenían unas tablas de madera que eran, la escuela eran unas mesas de madera. Comenzó a jugar con los niños Lucy. Días atrás, el abrazo de la mariposa había nacido durante nuestra intervención en la Casa de la Cultura y Lucy se sienta, inmediatamente un grupo de niños la rodean y ella les pregunta que cómo se sienten al recordar el huracán y dicen que con miedo, que asustados, que ya no han ido al mar, que les asusta mucho. Y entonces Lucy les dice, bueno, todos tenemos dedito, ¿verdad? Sí, el dedito aquí está. Bueno, pues dibujen en la arena, porque estaban sentados en la arena, eso que están sintiendo ahora. Mm. Entonces los niños dibujaron en la arena y después les dijo, ahora hagan el abrazo de la mariposa, dejando que pase lo que tenga que pasar y deténganse cuando sientan en el cuerpo que ha sido suficiente. Ujú. Los niños reprocesan muy rápido. Entonces hicieron esto y luego Lucy les dijo, borren ese dibujo, así con la mano, bórrenlo y vuelvan a dibujar ahora lo que estén sintiendo ahora. Y se repitió el proceso. Dibujaban y abrazo de la mariposa, que es un método de la terapia MDR para Claro. autoestimulación bilateral, que se ha usado en todo el mundo, literal, con Sí, es cientos de asombroso, miles. Nacho. Es asombroso, perdón que te interrumpa, pero te quiero preguntar, ¿qué sientes tú? Y después, más adelante, platicaremos con Lucy, pero a mí me ha asombrado inclusive ver que podría yo decir que el abrazo de la mariposa es mucho más usado, mucho más famoso que el mismo MDR, ¿no? Claro, tiene un concepto dentro del MDR, pero he visto Sí, universidades en las que quizás no se habla de MDR, pero los terapeutas saben el abrazo de la mariposa, se los sí, enseñan ya como estrategias de autorregulación. sí, Recientemente lo así es. vimos en este documental de Apple, donde está el príncipe Harry utilizando el abrazo de la mariposa. ¿Qué siente Ignacio Sí. Jarero cuando ve estos logros y se remonta a esos 1990 cuando esto inició? Fíjate que, qué buena pregunta, porque cuando veo eso, es tan grande, tan enorme, que simplemente me disocio. O sea, no puedo sentirlo de, de la magnitud. Y en realidad, Lucy lo ha dicho muchas veces, yo simplemente fui un instrumento de lo que es más grande Ujú. y pues para traer el abrazo de la mariposa, somos instrumentos de lo que es más grande, y entonces da un enorme gusto que se emplee y que se usa para el reprocesamiento, por supuesto. Y además del abrazo de la mariposa,
Luz y yo somos pioneros mundiales del empleo de la terapia MDR en formato grupal. Justamente en nuestras tierras mexicanas nació el protocolo grupal e integrativo con terapia MDR. Mismo protocolo que empleamos el año pasado para atender online, modificado para online, a profesionales de la salud, enfermeras y médicos de 10 hospitales en Puebla, trabajando con pacientes con COVID. Este artículo, te voy a mandar el link, es de acceso público y es un artículo histórico porque es el primer artículo que se publica, la primera investigación aleatoria, controlada, multisitio de altísima calidad, de una terapia focalizada en trauma. Es el primer artículo, no nada más de la terapia MDR, sino incluso de cognitivo-conductual, en donde se demuestra que se puede atender grupalmente, online, a personas viviendo estrés traumático continuado, y justo usábamos el abrazo de la mariposa para el método de estimulación bilateral para reprocesar. Muy interesante, Nacho. Para los terapeutas que no sepan, que son como muy nuevos a este mundo, ¿tú cómo les explicarías qué es el abrazo de la mariposa? ¿Cuál sería su utilidad? Bueno, pero para eso me gustaría dar el contexto de la terapia MDR muy breve de, del sistema de procesamiento de la información a estados adaptativos, de qué es el trauma y el porqué de la utilidad del abrazo de la mariposa. Adelante, Para adelante. mí, para mí la esencia de la terapia MDR son la esperanza y la certeza. La esperanza del paciente de aliviar su sufrimiento producido por el trauma psicológico y la certeza de la terapeuta que así será. Es la terapia MDR. La terapia MDR, Francine, que seguramente está descansando en paz y viendo desde el lugar en que esté todo el bien de la terapia, Francine Shapiro, en su libro 2018, que yo le llamo el Nuevo Testamento, ella dice que de haber sabido lo que venía después, no le hubiera llamado EMDR, sino terapia de reprocesamiento. Porque los ojos, el movimiento ocular es solamente un componente. Pero también le podemos llamar terapia de reprocesamiento del trauma. Es un abordaje psicoterapéutico seguro, altamente efectivo, validado científicamente y aceptado por las grandes organizaciones del mundo, como la Organización Mundial de la Salud y todas las demás organizaciones que lo recomiendan en sus directrices de tratamiento, basadas en investigaciones de alta calidad sobre la eficacia y la seguridad de la terapia. Esto es muy importante que el público lo sepa. De la misma manera que las vacunas contra el COVID, antes de salir al mercado, tuvieron que pasar rigurosos tests, rigurosos ensayos, para saber que de veras son efectivas, de la misma manera las terapias tienen que pasar por esos rigurosos ensayos para que sean recomendadas. Y solamente hay 2 terapias en el mundo que reúnen esos requisitos para trauma psicológico en niños, adolescentes y adultos. La terapia MDR y la terapia cognitivo-conductual, pero en su modalidad de focalizada en trauma. Pero aquí viene lo interesante, Oscar. Cada escuela de psicoterapia tiene su propio marco teórico para explicar cómo trabaja su terapia. Claro. La terapia MDR tiene el modelo del sistema de procesamiento de la información a estados adaptativos. Claro. Y este enfoque teórico trae esperanza para los seres humanos que han vivido situaciones adversas, eventos terribles,
hace poco nuevamente en Haití. Yo estuve en 2010 en Haití, en 2014 en Haití, nuevamente en Haití, y yo escuchaba decir a los secretarios de salud, la gente, no hay nada que hacer con el trauma, la gente tiene que acostumbrarse a vivir con el trauma. Allá en esos países decían eso, y yo decía, eso no es cierto. La gente no tiene por qué vivir con el trauma y voy a explicar por qué no. Dicho brevemente, el sistema de procesamiento de información a estados adaptativos es un modelo de patogénesis, o sea, de enfermedad, pero también de cambio. Y aquí viene la clave. Está relacionado con la memoria, Oscar. La explicación de por qué tenemos los síntomas del famoso trastorno por estrés postraumático, que siempre vienen con sus buenos amigos, la ansiedad y la depresión, Sí. que le llaman en comorbilidad, siempre vienen con ansiedad y depresión. La teoría del espía nos dice que vienen, que son los síntomas de las memorias de los eventos adversos que vivimos, Ujú. están almacenadas de manera disfuncional. Ese es el secreto. ¿Qué significa disfuncional? Muy Cómo, bien, cómo lo puedo entender? Ujú. muy bien, muy buena pregunta. Miren, la autora Francine Shapiro postula que al igual que los seres humanos nacemos con un sistema respiratorio, con un sistema digestivo, también nacemos con un sistema en el cerebro que procesa información. Todos los bits de información que por los 5 sentidos que están entrando segundo a segundo, el sistema de procesamiento del cerebro los está analizando, los está separando, los está almacenando Ok. de una forma adaptativa para que la información relevante nos sirva a futuro. Por eso ya no comemos en biberón, por eso ya no pedimos nuestra comida eh, llorando, vamos aprendiendo. Ok. Y eso es gracias al sistema de procesamiento del cerebro. Entonces la doctora Shapiro dice que las redes de memoria, o sea, todo lo que vamos recordando consciente o inconsciente, Oscar, este es muy Ujú. importante, Ok. son la base, las redes de memoria, tanto de la salud mental como de la patología humana, a través del Mm. espectro clínico, no solamente el trauma, que le llamamos trastorno por estrés postraumático. Ujú. Y hay estudios en donde se dan cuenta que las memorias son el origen, por ejemplo, de la ansiedad, de la depresión, cuando no Ujú. es orgánica, de Ujú. los trastornos de conducta, las redes de memoria. Ahí está el secreto, pero también ahí está la esperanza. Ok. Entonces, Por a ver lo si que, vamos entendiendo, es, lo que dice usted es, ah, vaya, como a medida que va creciendo un niño va aprendiendo cosas, ¿no? Entonces ya no necesita, por ejemplo, cuando aprende a caminar, lo aprendió una vez y sus neuroredes, de alguna manera esta información como que las adaptó, las entendió, vaya, este sistema de procesamiento jugó a su favor para que esto vaya en el desarrollo normal de ese niño. Entonces, esto disfuncional significaría que hay información en el cerebro que, ¿cómo sucede? No se ujú, almacenó, ahorita vamos se... a eso. Ujú. Ok. Lo acabas de describir perfecto. Todos los seres humanos, el sistema de procesamiento de la información actúa a favor de la salud, igual que el sistema digestivo. Comemos algo, lo digerimos, lo que es útil se queda en nuestro cuerpo, lo que no es útil se descarga, se descarta. De la misma manera, la información que ya no es útil, como pedir llorando la comida Ujú. o demás, se va descartando y estamos continuamente aprendiendo. Y aquí viene un concepto muy, muy importante. Las redes de memoria fisiológicas, o sea, las que están en el cerebro, interactúan para producir salud o patología psicológica. Por lo tanto, el trauma
que dicen el trauma psicológico. No, en realidad no es un trauma psicológico. En realidad es fisiológico que interactúa, que produce la patología psicológica. Está en las redes de memoria del cerebro y demostrado ya con miles de Wow. neuroimágenes. Pero entonces, esto sería como un cambio de paradigma pues, emblemático, ¿no? En el tema de la salud mental, porque pues, prácticamente la psicología del siglo pasado está muy fundamentada solamente como en un modelo médico, ¿no? En el que, oye, ¿por qué esta persona tiene síntomas psicóticos, esquizofrénicos o de depresión? Pues no sabemos, algo no está bien en su cerebro, quizás puede ser un impas químico, quizás pueda ser algo genético, pero no tenemos. Pero aquí lo que la doctora Francine Shapiro está postulando es que la salud mental se debe a dos factores. Uno, a esta información que de alguna manera como que se consolida bien en el cerebro de la persona, en las neuroredes, y si hay mucha información que, como usted nos está explicando, no pasa por este sistema digestivo, mental, no solamente es a temas psicológicos, sino a tema, como dice usted, fisiológico. ¿Es así? Exactamente. Lo que la doctora Shapiro postula es que la salud y la patología se deben a las redes de memoria de los seres humanos. Punto. Todo es fisiológico. Está en las redes de memoria. Y sí es un cambio de paradigma muy importante porque, mira, cuando han llegado a consulta pacientes con evidente trastorno por estrés postraumático, que han pasado por terapias por el brujo, la bruja, o sea, siempre nos vamos a hacer limpia los mexicanos, eso es Claro. normal, llegan a pensar que es su personalidad, algo defectuoso en su personalidad, por lo que los síntomas no ceden. Entonces dicen, hay algo malo conmigo. Lo que pasa es que hay terapias, muy buenas terapias, pero hay algunas que son efectivas para tratar el trauma psicológico, como MDR y cognitivo-conductual focalizada en trauma, y hay otras que no. Entonces, cuando yo les explico, no tiene que ver nada con tu personalidad, tiene que ver que tu cerebro no ha podido digerir esa experiencia adversa. Y los síntomas que estás teniendo es porque tu cerebro está tratando de digerir esa experiencia adversa. Son síntomas. Lo que hacemos con la terapia MDR es que le ayudamos al cerebro de la paciente, al cerebro del paciente, a que digiera, le llamamos reprocese esa información. Eso es lo que hacemos. Por eso es tan efectiva, por eso es tan rápida. No es milagrosa, es lo Claro. que tarda el cerebro en reprocesarlo, pero es el cerebro de la paciente el que hace el trabajo fisiológico. Neuroimágenes han demostrado cómo pacientes con trastorno por estrés postraumático que recuerdan su experiencia traumática, todo lo que es las estructuras subcorticales, las que están abajo de la corteza, como todas las estructuras límbicas, están en rojo. Eso significa que están muy activas, consumiendo mucho oxígeno. Y acá, en el prefrontal, está muy apagado. Después de reprocesar con terapia MDR, ya hay un equilibrio. Está activo el prefrontal y normal la zona límbica. Es un cambio, es una transmutación de la memoria a nivel neurobiológico. No se trata de buenos pensamientos, de buenas intenciones, de que cambie. No, es el cerebro maravilloso que tenemos el que hace el trabajo con la ayuda del terapeuta siguiendo el protocolo de terapia MDR. Eso a final de cuentas, como vuelvo a lo mismo, este cambio paradigmático, porque la mayoría de las terapias tradicionales, convencionales, involucra hablar, platícame, dime, cuéntame. Y si usted me está diciendo que la corteza prefrontal no está como Sí. funcionando, inhibida, pues la corteza prefrontal, para los terapeutas que no sepan, es la que está involucrada mucho en el pensamiento, en el análisis, en la lógica. Lo límbico es como la emoción, ¿no? Entonces, como si la terapia Exacto, MDR Oscar. trabaja a nivel más profundo. Sí, Oscar, exactamente, porque eh,
Pongamos que, como lo explicaba, ¿cómo creemos que se generan las memorias patogénicas, las que nos producen los síntomas? Bueno, todos tenemos un sistema nervioso. El cerebro, todo el sistema nervioso, está procesando información. En el momento en que vivimos una experiencia adversa, un incidente crítico, inmediatamente se dispara la rama simpática del sistema nervioso para ponernos a salvo. Vienen cortisol, glucocorticoides, cortisol, adrenalina, y ese cambio biológico que tenemos altera justamente al sistema de procesamiento de la información. Es como si estuviéramos trabajando en nuestra computadora y viniera una sobrecarga eléctrica y entonces lo altera. Puede suceder que el cerebro trata de procesar esa experiencia, de digerir la experiencia, la muerte de un ser querido, una amenaza que tuvimos, el temblor, lo que tú quieras, o experiencias adversas de la niñez. Algunas veces sí lo procesa y se aprende de eso. Te quemas con una estufa cuando eres niño o con una plancha de planchar, te quemas, te queda horrible, lloras, pero no desarrollas fobia y aprendes que no hay que andar tocando las planchas. En otras ocasiones, Oscar, nuestro cerebro no alcanza a digerir todos los componentes, ingresos sensoriales, emociones, sensaciones corporales de ese recuerdo, de esa experiencia. Y esos componentes son los que tienen activos las zonas profundas del cerebro. Ahí están. Para el cerebro seguimos en peligro. ¿Por Y qué, por seguimos qué el cerebro no alcanza a procesar esos ingresos sensoriales? ¿Cuál sería como la explicación más adecuada? justamente porque el desbalance que tuvimos en el sistema nervioso, y el cerebro es parte del sistema nervioso, al enfrentar una experiencia adversa, o peor aún, experiencias adversas prolongadas de la niñez, niños, como lo sabemos que desafortunadamente viven agresiones, insultos, violencia todos los días, es demasiado para el cerebro. Es tanta la información que no la puede procesar adaptativamente. Y adaptativamente quiere decir que la guarde en zonas de la corteza. No, queda almacenada subcorticalmente. Está mal almacenada, hombre, desadaptativamente almacenada, y esa es la que produce síntomas. Entonces, algo importantísimo, Oscar, para todos tus radioescuchas, es que para una persona con trauma, el pasado es presente. Cuando les dices, hombre, ya olvídate de eso, ya pasó, es agua debajo del río, no pueden, no porque no tengan la fuerza de voluntad, no pueden porque es biológico. Es como si tienes una infección de estómago y pues con buenos pensamientos no te quitas la infección de estómago, Exacto. ni la diarrea. Como les digo, creen el pensamiento positivo, sí, paren una diarrea con pensamiento positivo, a ver si pueden. Es biológico. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que estas memorias, y aquí viene una teoría que es fantástica, que explica, hay dos teorías que explican, que a mí me gustan más de las que explican el por qué la terapia IMEDER es efectiva. Una es la teoría de la reconsolidación de las memorias y la otra es la teoría de la memoria de trabajo. ¿Te las explico? Sí, sí, por favor. ¿Por qué? Entonces, pongamos que ya tenemos una memoria que le llamamos patogénica, que está almacenada desadaptativamente en alguna parte del cerebro. Muy bien. Recuerdos horribles de lo que vivimos que no nos podemos quitar de la memoria. La buena noticia es que las memorias no están grabadas en piedra. Incluso los recuerdos más espantosos
de haber visto morir a tus seres queridos no están grabadas en piedra. La teoría de la reconsolidación dice que si tú le pides al paciente que recuerde esa experiencia, tal y como hacemos en la fase 3 de la terapia MDR, en el momento en que del sistema de memoria a largo plazo traen la memoria al sistema de memoria a corto plazo, en ese momento esa memoria se hace lábil. Lábil quiere decir susceptible de ser cambiadas. Sí, esta es la buena nueva. Las memorias, aún las más espantosos recuerdos que nos persiguen intrusivamente, son susceptibles de ser cambiados. Los accesas, ya los tienes en tu sistema de memoria a corto plazo, y en el sistema de memoria a corto plazo existe lo que se llama la memoria de trabajo. Tú y yo en este momento estamos usando nuestra memoria de trabajo. Las computadoras y los teléfonos son similares a nuestros cerebros. Tienen el disco duro, que sería la memoria a largo plazo, donde hay un número infinito de información. Y la memoria RAM, que es una memoria cortita, pues para lo que estamos haciendo ahorita con el Zoom abierto. Entonces, fíjense qué interesante, y aquí entra el abrazo de la mariposa. Accesas la información, le pides al paciente de una forma específica, esto tiene que hacerlo terapeutas entrenados y bien entrenados en terapia MDR, porque el paciente va a accesar voluntariamente esa memoria que le va a tener mucha perturbación por un corto plazo. Y entonces la memoria de trabajo nos dice que tiene un límite muy cortito en la memoria de trabajo. Y aquí es donde entra la atención dual. En terapia MDR hablamos mucho de la atención dual. En tu memoria de trabajo, imaginemos que es una caja, tu memoria de trabajo. Metes ahí, porque la trajiste, la memoria patogénica. La memoria, Pero al mismo tiempo le estás pidiendo al paciente que siga tus dedos ahorita, o que haga el abrazo de la mariposa. Entonces, en ese momento, el cerebro mete la actividad que se necesita del abrazo de la mariposa, que es motora y sincrónica, a la caja, en donde está la memoria patogénica al mismo tiempo. Pero no tiene el cerebro la capacidad de hacer las dos, pero en la memoria de trabajo, el cerebro sí. La memoria de trabajo no tiene la capacidad de hacer las dos actividades al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Nuestro maravilloso cerebro degrada, le quita componentes a la memoria patogénica, degrada. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la viveza con la que vemos la memoria patogénica al principio, o sea que parece que tienes la cara del agresor aquí, las mujeres que han sido agredidas sexualmente aquí la tienen, esa viveza la comienza a degradar, y también degrada la carga somática emocional. Porque lo que se siente en el cuerpo. Sí, señor, porque recordemos que las emociones se sienten en el cuerpo. Exacto. De hecho, las emociones son en realidad sensaciones físicas asociadas a afectos, a emociones y sentimientos. Entonces se degrada, fíjate, se transmuta a nivel neurobiológico de estar, imagínate, la gorda así con todos sus componentes, al meter el abrazo de la mariposa. Por eso no es para estabilizar el abrazo de la mariposa, no, es para reprocesar. Claro, esa es la finalidad. Porque entre más actividad tenga lo que estás haciendo tú, por ejemplo, esta actividad motora es buenísima, y hay estudios en donde los audífonos de TikTok, TikTok, prácticamente no cargan a la memoria de trabajo. Prácticamente no tiene ningún efecto.
Eso y Que no nada es está viendo exactamente. mecanismos, no está viendo Exacto, el cerebro motor. necesita muchos recursos porque es mecánico, es sincrónico y todo eso que se necesita para hacer el abrazo de la mariposa sobrecarga a la memoria de trabajo y entonces la memoria de trabajo degrada los componentes, descarta los componentes justo de la memoria patogénica. ¡Fum! Se va. Por eso el paciente te dice, cuando dices, ¿cómo es esa experiencia ahora? Dice, ya no estoy adentro de la experiencia, la estoy viendo de lejos. Es más, sé que pasó, pero ya está borrosa. Y tus sensaciones corporales comenzaron con 10 de perturbación, no, pues ya están en cero. ¿Por qué? Porque el cerebro degradó. ¿Y qué crees que pasa después? Terminamos la sesión y justo la teoría de la reconsolidación nos dice que esa memoria transmutada, o sea, cambiada a nivel neurobiológico, el cerebro se encarga de realmacenarla, la vuelve a ¿Qué? almacenar, pero ya no la almacena subcorticalmente, va y la almacena adecuadamente en las redes de la corteza con la emoción apropiada y sin que te produzca ya los síntomas que te venía produciendo. Y es un cambio permanente. Sí, señor, es permanente porque la memoria se transmutó. Esto es muy diferente a la terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma. Lo que se hace en terapia cognitivo-conductual es que la memoria patogénica no la tocan. Mm. Se hace otra memoria adaptativa que compite con la memoria patogénica, que está compitiendo con la memoria patogénica. Pero ya se ha visto que cuando se vuelven a presentar circunstancias muy similares a las que provocaron el incidente, la memoria patogénica vuelve a estar activa. Ok, ok. Esas dos teorías que explican. Por eso nosotros amamos la terapia MDR. Claro. Que además no expones tanto al sufrimiento al paciente como la conductivo-conductual focalizada en trauma, que es buenísima, es Ujú. muy efectiva. Yo recomiendo nada más dos, pero en mi gusto personal me Claro. gusta más la terapia MDR porque no les dejas tareas. En cognitivo-conductual la tarea es que graben la sesión en donde están narrando todo lo que les pasó y después entre sesión y sesión tienen que estar escuchando la grabación de ellos o ellas narrando la violación, por ejemplo. Uf, Esa es la tarea que te uf, dejan, es esa exposición esa prolongada, exposición. Ujú. Y que ¿verdad? eso no tiene riesgo de retraumatizar al paciente, porque es como volver a Mm, vivir lo mismo una y otra vez. No lo retraumatiza, muy buena pregunta. No lo retraumatiza porque se está creando, al estar exponiendo al paciente de esa manera, se está desensibilizando. Una y otra vez y otra vez y otra vez te exponen a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, y entonces se llama terapia de extinción del miedo, pero lo hacen en base a exponerte a esa situación imaginariamente o en vivo si es posible una y otra vez, por eso te piden que escuches una y otra vez Sí. la cinta y que pienses en cosas positivas. La terapia MDR es diferente. La teoría de la terapia MDR es que traes a la memoria del sistema de memoria a largo plazo al de corto plazo. Allí justamente el movimiento ocular, el abrazo de la mariposa, hace que se degrade la memoria y después el propio cerebro, esa memoria transmutada, ya no tiene esa carga Ujú. emocional ni esa viveza. El propio cerebro se encarga de almacenarla en la memoria a largo plazo, pero ya sin los síntomas. Ok, muy interesante. Pues una gran explicación muy profunda que podemos tener de qué es la terapia MDR y cómo está ayudando a que los pacientes pues, puedan realmente aliviar, ¿no? La sintomatología. ¿Cómo una persona, inclusive ahora los terapeutas, cómo pueden ah, diferenciar o entender que, no sé, yo creo que ningún paciente va a terapia porque vengo a que me cure
este trauma que traigo, ¿no? Las personas llegan a terapia pues porque me siento deprimido, pues, porque tengo mucha ansiedad, porque no puedo tener una relación satisfactoria, porque tengo esta adicción, ¿no? ¿Cómo el terapeuta podría saber si esa síntoma tiene que ver realmente con un trauma, con una memoria patogénica o es Claro. simplemente una depresión clásica, vamos a decirlo así? Muy buena pregunta. Es informándose los terapeutas sobre qué es el trauma, como por ejemplo con esta plática. La contribución que Newman Institute está haciendo a la salud mental es enorme, porque justo los terapeutas que nos estén escuchando, pero también los que no son terapeutas, las personas que sufren memorias traumáticas, saben que existe una explicación del modelo del espía, de lo que es el trauma, de la memoria de trabajo y de la reconsolidación. Es información, es justamente información y la importancia de tomar un entrenamiento. Afortunadamente en México tenemos a EMDR México, lo fundamos en 2004, mi esposa Lucina y yo. Es la única organización mexicana reconocida por el Instituto MDR de los Estados Unidos, fundado por Francine Shapiro, por la MDR International Association y por las organizaciones regionales en donde estamos terapeutas, entrenadores, bueno, entrenadores de entrenadores certificados con muchos años de experiencia enseñando. Y eso es lo importante, que tomen un buen entrenamiento validado por las instituciones internacionales que les va a abrir la puerta al mundo de la terapia MDR, porque esta es otra buena noticia. Una vez que tenemos el entrenamiento básico, con un certificado del Instituto MDR que lo otorga MDR México, ya podemos asistir a los congresos de la MDR International Association, Sí. al congreso que va a ser MDR Europa, en donde me siento muy honrado, me invitaron a ser expositor principal, se llama Keynote Speaker, Wow. para el congreso del año entrante en Valencia. Wow. Voy a hablar sobre resiliencia y el modelo del espía, Ujú. precisamente. Entonces, el entrenamiento básico tomado en una organización que te ofrezca una, un documento validado te abre las puertas al mundo de la terapia MDR. Tenemos entrenamientos de, ok, para poblaciones especiales, por ejemplo, cómo emplear la terapia MDR con adicciones, atracones y otros Ujú. atorones, así se llama un entrenamiento. Ok. En disociación, ustedes tienen un curso espléndido que van a dar 3 fantásticas entrenadoras. Ok, pero si ya tienes el conocimiento de la terapia MDR, entonces amplías tu campo de acción y puedes ayudar a más personas. Claro. Entonces, para los terapeutas que quieran entrenarse en MDR, es importante que sepan esto y hacer mucho hincapié en que en México solamente se pueden entrenar con EMDR México, que tienen que tomar este entrenamiento oficial. ¿Cómo es este entrenamiento, Nacho, para los terapeutas? ¿Cómo sería iniciar un terapeuta que quizás es la primera vez que está eh, pues involucrándose, conociendo sobre este mundo del trauma psicológico? Muchas gracias por la pregunta. Lo más importante para nosotros en los entrenamientos, que por cierto la pandemia nos trajo la oportunidad de rápido hacerlos online. Estamos en alianza con Agape Desarrollo Humano Integral. Tú Ujú. conoces a la doctora Amalia Sí, Osorio sí. con su plataforma. Son amigables los entrenamientos. Sabemos que cuando la terapeuta inicia en una curva de aprendizaje, hay que llevarla de la mano, acompañarla para que se enamore de la terapia MDR. Mm. Por eso, nuestro propósito como entrenadores es que se enamoren de la terapia MDR, ayudarlos a, a conceptualizar desde el modelo del espía. Dejamos grabado en sus entrenamientos, tienen 3 meses de acceso ilimitado a los videos de demostración, Ah, ujú. a todo lo que tenemos y los vamos llevando de la mano hasta que tengan solidez en sus conocimientos
Y por supuesto que después se abre el camino para que se conviertan en terapeutas certificados, o sea, afinen sus habilidades en este mundo de la terapia MDR de una forma amigable, de una forma am, acogedora para para nuestros colegas terapeutas. Exacto. Y que por cierto, aprovecho para mencionarles a nuestros escuchas, si nos están escuchando en Spotify, en la descripción les vamos a poner el vínculo a la página de MDR México para que usted pueda tener la información más reciente sobre los siguientes entrenamientos. Si lo está viendo en YouTube, también aquí en la descripción, aquí abajito, va a poder ver el link a la página del MDR México. Pero fíjate, Nacho, yo tenía una de estas últimas preguntas, pero se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo ayudar a que los terapeutas conozcan más de MDR? ¿Qué hace falta para que sea más conocido? ¿No? Entiendo que es complejo porque yo lo equiparo, digo, yo me considero un evangelizador del MDR, no solo porque lo he vivido en carne propia, vaya, yo muchos años hice terapias, psicoanálisis, hice otro tipo de terapia, pero cuando yo llegué a MDR y empecé a hacer como paciente terapia MDR, yo hice MDR como yo creo que 3 años más o menos, uno se da cuenta de la profundidad porque es algo que no lo sabes explicar, pero es como si hubiera cambios en lo más profundo de tu ser, ¿no? Sí, Todos, o la mayoría de las personas tenemos eventos traumáticos en nuestra infancia, situaciones difíciles, complicadas. Yo tuve la desventura de a los 8 años pasar por adversidad muy complicada. Y hoy cuando yo pienso en esos eventos, esas memorias son como si estuvieran congeladas, como si fueran parte de una película que uno vio y que lo ves y ya no sí. te perturba, ya no te tiene como con tanta disfuncionalidad en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo ayudar a que los terapeutas puedan? Porque para mí es como un cambio de paradigma. Yo lo comparo mucho, me pongo a pensar, digo, yo me pongo a pensar cómo los médicos trataban las enfermedades antes de que existiera los antibióticos, ¿no? Y cuando existe ya ahora, cuando se descubre el antibiótico, pues me imagino que fue muy difícil para los médicos de la época, pues dejar de usar esas prácticas que antes hacían, ¿no? Y ahora comenzar a utilizar, yo un poco comparo el descubrimiento del MDR y que estamos como en un cambio paradigmático a los terapeutas, a los psiquiatras, a los profesionales de la salud mental. ¿Cómo podrías tú qué ves para poder hacer que la adopción del MDR sea más conocido? Bien, antes de contestar, quiero agradecerte que hayas abierto públicamente que recibiste terapia MDR y el cambio que tú estás describiendo, yo digo, por tantos años que llevo dando terapia MDR y siendo testigo asombrado, es que el MDR produce un cambio en la matriz intrapsíquica de la personalidad. No nada más te quitan los síntomas. Ah, Yo te puedo asegurar, Oscar, que tu personalidad ya es otra. Cambió tu personalidad, lo que tú eres, porque tienes más recursos, más acceso a tus redes de memoria. Entonces, no nada más es que te quiten los síntomas, claro, eso es suficientemente bueno, sino es un cambio de la matriz intrapsíquica de la personalidad. Y número dos, una vez que tienes la experiencia de la terapia MDR como terapeuta o como paciente o ambas, es difundirlo. Es difundirlo. Nosotros estamos tratando de hacer llegar a la población y a los terapeutas más información de lo que es la terapia MDR y agradecemos MDR México, agradece enormemente a Newman Institute esta iniciativa gracias. para aliviar el sufrimiento humano. Más difusión, más información, que sepan que existe la terapia MDR, que existe en México la mdrmexico.org, que existimos y que aquí estamos para ayudarnos. Gracias, Nacho. Te haría una última pregunta. Para ti, ¿cuál sería como todos estos años? ¿Cuántos años entonces tienes ya haciendo MDR, Nacho? Desde 1997.
a Ok, la fecha. perfecto. Pues sí, ya casi 30 años, ¿no? A punto de... para ti, ¿cuál sería como el caso más emblemático o aquel que se haya quedado como, que te haya tocado como más marcado, ¿no? Porque este tema de terapeutas como tú, yo creo que es la misión más loable que pueda haber en el mundo, que es esto, aliviar el sufrimiento humano, ayudar a que pues justamente desde tu intervención como terapeuta puedas no solamente hacer la práctica excelente de este modelo terapéutico que es el MDR, sino literal, cambiarle la vida a una persona. ¿Hay algún caso que venga a ti a tu mente de que Sí, te haya por tocado? supuesto. Todos y cada uno de los casos de nuestro trabajo de campo alrededor del mundo. Casi tengo 200 intervenciones de Wow, trabajo de campo hechas en todos los continentes. África, Asia, el estar, por supuesto, nuestro amado México, Centroamérica, el llegar a una zona de desastre, que la gente llegue desesperada, que no ha podido dormir, que llevan 5, 6, 10 días sin dormir y poder aplicar, de hecho, ya son 10 protocolos los que hemos desarrollado mi esposa Lucina y yo, wow. 10, y esos protocolos tienen 46 estudios publicados, 46 estudios publicados que avalan su efectividad. Pero lo que a mí me causa fuego en las entrañas y me he sentido muy frustrado porque no he podido hacerlo, es ir a trabajo de campo. Si no Wow. existiera ahorita el COVID, ya estaría yo en Haití, ya estaría, porque eso es llegar con la certeza de que vas a aplicar los protocolos, el grupal de nosotros, el protocolo estándar que enseñamos, y vas a aliviar el sufrimiento humano producido por el programa psicológico. Ver esos cambios, los niños aterrorizados y que después de media hora, 40 minutos, salen corriendo al mar a jugar, eso, eso vale todo. Para mí, eso es mi propósito de vida, es para lo que estoy aquí, para aliviar el sufrimiento humano producido por el trauma psicológico. Pues muchas gracias, Nacho. Gracias por comentarnos, por contagiarnos de tu pasión, por contagiarnos de pues misión que compartimos y que pues esperamos y te animamos a que sigas adelante porque Nacho no Gracias, Oscar. solamente es un excelente terapeuta, es un excelente investigador y es un gran maestro. Y sí es un orgullo cuando vamos al mundo y decimos, por cierto, el inventor del abrazo o los inventores del abrazo de la mariposa, creadores, son mexicanos, ¿no? Y que pues hoy en día creo que no hay ningún psicotraumatólogo tan experto en nuestro país como el doctor Nacho Jalero. Muchas gracias, Nacho, y pues vamos a dejar la invitación abierta, ¿no? Esta es tu casa, seguramente vamos a llegar Gracias. muchas preguntas. Aprovechamos a la gente si tiene Claro, alguna pregunta, duda, comentario, nos la dejen en los comentarios y vamos claro a que sí. más adelante hacer una segunda sesión para seguir conversando sobre este tema tan apasionante, ¿no? Nacho, ¿algo Con más que todo quieras gusto. agregar? Que la creadora del abrazo de la mariposa es Lucina Artigas. Okay. Yo nada más la observé cómo lo hacía y, y que mando a todos y cada uno de ustedes, a ti, Oscar, y a todos ustedes, un muy cariñoso abrazo de la mariposa. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en este primer episodio del podcast Aliviar el Sufrimiento Humano. Nos vemos en nuestra siguiente sesión.